Al Señor en oración para que Él nos guíe. Señor, en tu nombre venimos ante tu presencia porque tú estás aquí entre nosotros. Hemos venido a darte culto porque este es tu día. Tú eres el hacedor de cielo y tierra. Tú eres quien merece toda adoración y toda alabanza de tu pueblo. Y estamos aquí para eso, Señor, para adorarte y alabarte. Y también para seguir aprendiendo cada día más, Señor, de tu palabra. Rogamos, Señor, tu bendición y tu guía en esta mañana, no solamente para esta clase, pero todas las clases que se están teniendo aquí en esta tu casa. Señor, mira a los que están en camino, tráeles con bien y ayúdanos a reunir, Señor, un buen grupo para la adoración de tu nombre. En Cristo nos encomendamos a ti. Amén. Muy bien, estamos en el libro de Hechos. La semana pasada estuvimos viendo en el capítulo 21 lo que sucedió al final de su tercer viaje misionero. Y vamos a comenzar hoy a ver el viaje que Pablo emprendió para ir hacia Jerusalén. Ahora, vamos a detenernos un poquito y pensar en la vida de Pablo, buscando un versículo que se encuentra en Hechos 23:11. Hechos 23:11. Lo vamos a leer todos juntos. Hechos 23:11. La parte esa donde dice ten ánimo, vamos a leerlo. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Nosotros sabemos quién fue Pablo, ¿verdad? Pablo fue un fariseo, quiere decir un hombre religioso, prácticamente. No solamente era un religioso, él era celoso de su religión, del judaísmo. Él era celoso, al punto de que él perseguía a la iglesia, o sea, perseguía a aquellos primeros cristianos hasta la muerte. Fíjense el celo que Pablo tenía por su religión, porque entendía que los cristianos, pues, eran apóstatas prácticamente. Y sabemos la experiencia que él tuvo con el Señor, de que cambió y transformó completamente su vida, donde el perseguidor se convierte ahora en el perseguido. Y fíjese cómo le dice el Señor, es necesario que sufras, porque vas a testificar de mí en Jerusalén. La pregunta mía es, ¿por qué razón, no solamente Pablo, pero los otros apóstoles, estuvieron dispuestos a sufrir de la manera que lo hicieron y estuvieron dispuestos hasta el martirio? O sea, hasta dar su vida por causa de Cristo. ¿Por qué será? ¿Será que realmente Cristo es lo más importante que uno pueda tener? O sea, que cuando tenemos a Cristo lo tenemos todo en la vida. Estamos completos, estamos satisfechos. ¿Por qué podemos decir que Cristo es nuestro mayor tesoro? Yo creo que ustedes compienden. Todo lo que tenemos en esta vida, la fe en Cristo es nuestro mayor tesoro, nuestra mayor posesión. ¿Por qué podemos decir eso? Yo quiero que ustedes compartan conmigo. Nos salvó, nos dio vida eterna, nos salvó del infierno, nos dio la salvación. El mismo Pablo decía, para mí es morir en Cristo y vivir en ganancia, porque tenemos una vida eterna después. Claro. Ok, otra persona. Por lo que Él ofrece es más grande que lo que tú puedas tener ahora. Amén. Lo que Cristo está ofreciéndonos para nosotros es mayor de lo que podemos tener aquí. ¿Okay? Como estaba diciendo Joana, ¿de qué te vale a ti tener tantas posesiones en el mundo y el día que tú te mueras perder tu alma? ¿De qué te vale? Lo dice en su palabra. ¿De qué te vale? Así mismo es. Si tienes el mundo, pero pierdes tu alma. Te granjeas el mundo, pero ¿y tu alma dónde está? Tu alma, ¿dónde va tu alma? Nosotros sabemos que cuando nos vamos de este mundo, lo dejamos todo. Lo dejamos todo atrás. Y lo único que llevamos es nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso es que Él viene a ser nuestro mayor tesoro. ¿Alguien más? Mira, dice,
pastor, Ajá. agradecerle al Señor, hay que saber ser agradecido. Ujú. Yo tengo por su gracia. Ujú. Y encima la gracia me cubre hasta que me muera porque me la regaló. Es su gracia la que Ujú. me está dando. O sea, no tan solo me dio la vida, lo material, lo que necesité, la salud. También me da la vida eterna porque es un regalo. Ujú. Ahora, nosotros tenemos al gran tesoro de la vida, que es el Señor Jesucristo. Es el don de la fe. Es el poder creer en Cristo, en lo que Él hizo por nosotros, y el tener esa seguridad de vida eterna. Ese es nuestro mayor tesoro, porque nosotros sabemos que somos pecadores. Dice la Biblia, estamos por ser pecadores destituidos de la gloria de Dios. Pero sin embargo, al poner la fe en Jesús, tenemos vida eterna, tenemos perdón de pecados. Y eso para nosotros es lo máximo que podamos tener. Pero nosotros sabemos que vinimos a este conocimiento porque alguien compartió con nosotros la buena noticia, ¿no es cierto? ¿Ustedes se recuerdan de alguien que compartió con usted la buena noticia, hermano? A mi hermano, mi cuñada. Tu cuñada fue la que compartió. Al principio molestaba porque cada vez que íbamos a California era la misma cosa. Ujú. La perdí. Ay, Dios. Y ya uno, desde que se montaba en el avión, ¿Tú ves? no en el momento en que ella quiso, porque pasaron como 3 o 4 años de la vida tal y tal y tal y tal. Y no en el momento en que se le Quiere decir que Dios usó una persona para compartir contigo ese gran tesoro que uno tiene, ¿verdad? Que es la seguridad de la vida eterna. ¿Alguien más puede pensar en una persona que, David? Yo conozco a la persona que me habló a mí del Evangelio y sin embargo esta persona no es cristiana. Mira eso, interesante, interesante. Bueno, pero podemos decir no es cristiana en el momento, pero a lo mejor vuelve de nuevo a los caminos del Señor. ¿Ok, Loida? Y bueno, nosotros tuvimos la dicha de nacer en un hogar cristiano por nuestro padre que era pastor, pero yo recuerdo que nuestros padres nos enseñaron a nosotros, a las personas que los llevaron a ellos al Evangelio, a quererlos como si fuera parte de nuestra vida, más que a nuestra familia de sangre, a tal punto que nos hemos unido y gloria al Señor por esto, que hasta mi hija es casada con un nieto de quien llevó al Evangelio a mi abuela y a mi mamá y los bautizó y los casó y todo, pero porque nos hemos relacionado tanto, que para ella fue tan grande que esa familia le enseñara quién era Cristo, que nos enseñó a amarla como parte de nuestra vida. Ok, quiere decir, hermanos, que nosotros hemos llegado al conocimiento de Cristo, al punto de tener la salvación de nuestras almas, de estar seguros de ir al cielo, que Dios usó alguna persona, algún método, algún medio de podernos traer este conocimiento tan glorioso, de que somos salvos por la gracia de Dios. ¿Sabe lo que es tan tremendo el saber que somos salvos por un regalo que Dios nos da al creer en Cristo Jesús? Bueno, era necesario que Pablo testificara de esta salvación tan grande. Y el Señor le dice, no solamente vas a testificar en Jerusalén, sino que vas a testificar hasta en Roma. O sea, hasta Roma, en la capital del imperio, él iba a llevar el evangelio de salvación. O sea, vamos a Hechos capítulo 21, donde en los primeros versículos encontramos prácticamente un recorrido en su viaje a Jerusalén. Okay, los primeros versículos, hermana Ginny, quiere leer los primeros 3 versículos. Viaje de Pablo a Jerusalén. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar en Chipre. Ok, entonces dejamos este recorrido, ellos iban en nave. Recuerdo un detalle interesante que compartió conmigo el hermano Julio la semana pasada, que nosotros a veces leemos en la Biblia este recorrido y no nos damos cuenta de que no eran los barcos de Carnival
cruise line como tenemos hoy día, con todas las comodidades, con los buffets y con todas esas cosas. Eran prácticamente naves pequeñas, donde se pasaba mucho trabajo, donde era incómodo la navegación. Y vemos también que estaban dispuestos a hacer todo este recorrido en barco, y llegaron entonces allí a Tiro, ¿okay? Y allí el barco hace una escala, porque tenían que, parece que, descargar en esta isla. Dice el versículo 4, noten, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Aquí hay en este versículo 4 hay una frase que merita nuestra atención, ¿okay? Pero antes que nada, él encuentra allí discípulos. ¿Quién es un discípulo? Okay. Yo sé que es un seguidor del Señor. Cuando nosotros, los discípulos, nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Cristo, ¿verdad? Igual que otras religiones, los que son budistas, los que son de otras religiones, pues tienen el nombre de acuerdo al quien siguen. Nosotros seguimos a Cristo, pues somos discípulos de Cristo. Pero la palabra es más profunda de simplemente seguir. Porque yo puedo decir, bueno, ok, ve adelante que yo te sigo. Era no solamente aprender, alguien que quiere ser como su maestro. Esa es la profundidad de ser un discípulo. No es un alumno, no es un estudiante. El discípulo es alguien que quiere ser como su maestro. Entonces a eso nosotros hemos sido llamados por el Señor, a estudiar la Biblia de manera tal que podamos conocer la voluntad de Dios y que esa sea nuestra meta, lo que tengamos por delante. Ser semejante a Cristo. ¿Cómo? No podemos, porque Cristo es Dios, nosotros no somos dioses, nosotros somos seres humanos. Cristo es perfecto, sin pecado, y nosotros somos imperfectos y pecadores. Así que nosotros no vamos a poder ser como Cristo, pero tenemos que luchar para crecer a su semejanza. Y es lo que la palabra nos indica. Cada vez que usted dice, yo soy un discípulo de Cristo, no es un mero seguidor, es alguien que quiere ser como su maestro. Eso es lo que es un discípulo. Bueno, Pablo encontró allí en Tiro algunos discípulos, y la nota que quiero que resaltemos aquí, algo muy interesante, es que ellos le decían por el Espíritu, fíjense, que no subiesen a Jerusalén. ¿Lo vieron ahí? Le decían a Pablo por el Espíritu que no subiesen a Jerusalén. Un poquito difícil de interpretar, pero vamos a presentar varios escenarios para ver cuál es la posible idea que podemos sacar de aquí. Número 1. Les hago la pregunta. ¿Reciben estos discípulos profecía inspirada por el Espíritu Santo? ¿Por qué dicen que sí? Porque en aquellos tiempos no estaban los medios como hoy en día y el Señor se mostraba más. Ok. Y el Señor les había dado el Espíritu Santo. Ya eso- Okay. No lo compliquen. No lo compliquen. La Biblia lo dice. Lucas dice que ellos recibieron por el Espíritu, ¿okay?, que no subiese a Jerusalén. Lucas lo dice. ¿No lo dice ahí? ¿Verdad? Bueno, entonces es claro. Segundo, sabemos que, no quiero adelantarme a la clase, pero Pablo llegó a ir a Jerusalén y allí fue encarcelado. ¿Fue Pablo desobediente, terco, al subir entonces a Jerusalén cuando el Espíritu le decía a través de estos discípulos que no subiese? Pero es que el Señor ya le había dicho, le había dado una orden, y Pablo era obediente. El Señor le dijo, ve, vas a pasar dificultades, vas a hacer esto, aquello, otro. Pero usted ve, ahí está lo congruente. Que por un lado decimos que el Espíritu Santo a través de los discípulos le decía, no subas a Jerusalén, pero por el otro lado dice el Señor, es necesario que me seas testigo, no solamente en Jerusalén, pero que en Roma. Ahí hay algo que no está como cuadrando mucho. Eso es lo que estamos tratando de investigar a través de estas preguntas. ¿Fue Pablo desobediente y terco? Quiero decir, hay muchos que dicen que sí. Yo no creo que sea así.
Tercera posibilidad, ¿fue que sin querer Pablo no llegó a discernir la mente del Señor? Cuarto, ¿fue voluntad de Dios que él subiera a Jerusalén? La Biblia lo dice. Entonces, si la Biblia lo dice, ¿por qué el Espíritu Santo le advierte que suba a Jerusalén? Okay. Que no suba, perdón, que no suba. Okay. Entonces, esto es lo que tenemos que aclarar nosotros. Primeramente, el Espíritu de Dios sabía lo que le iba a acontecer a Pablo, lo sabía. ¿Okay? A través del don de la profecía, lo dejó saber a través de estos discípulos. La palabra lo que nos dice de Lucas es, ellos le decían a Pablo por el Espíritu, no subas a Jerusalén. ¿Okay? No subas a Jerusalén. Por eso le digo que a veces nosotros tenemos que aprender a interpretar la Biblia y leerla y saber compararla con otros versículos para poder sacar lo que nos está enseñando aquí. ¿Okay? Fíjense, el Espíritu, vamos a leer la parte, a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Okay. Lo que sucedió aquí es que el Espíritu Santo, a través de la profecía de los profetas, les dejó saber que Pablo iba a sufrir en Jerusalén. Quizás ese temor fue que... Él les dijo, Pablo va a sufrir en Jerusalén. ¿Okay? Cuando dicen por el Espíritu, no significa que el Espíritu dijera, no subas a Jerusalén. No se está tratando de una advertencia, se está tratando de un aviso. Y hay una diferencia entre ambos. El Espíritu Santo estaba avisando a Pablo por medio de estos discípulos que él iba a sufrir en Jerusalén. Pero cuando ellos escuchan esto, obviamente en la mente finita del hombre, que a veces no quiere acatar la voluntad de Dios, ellos interpretan como si fuera una advertencia y son los que le dicen a Pablo, no subas a Jerusalén. Es la diferencia entre la interpretación que da el hombre a lo que Dios dice. Exactamente. Entonces muchas veces nosotros actuamos así. Nosotros decimos, no, porque el Señor me dijo esto. ¿Estás seguro que el Señor te dijo eso o tú estás interpretando diferente? ¿Ves la diferencia de lo que es aquí? ¿Por qué? Porque la palabra muestra que en efectivo era voluntad de Dios que Pablo fuera allí a Jerusalén. Exacto, él tenía ya un propósito, no solamente parar en Jerusalén, pero hasta Roma. Y definitivamente sucedió, porque el hecho muestra la evidencia que en efectivo era voluntad de Dios que Pablo fuera a Jerusalén. Pero aquí lo que entendemos es que muchas veces nosotros recibimos algo y decimos inmediatamente, no, porque Dios me dijo. Antes de decir Dios te dijo, estate seguro. Estate muy seguro de que esa es la voluntad de Dios y no la manera en que tú estás interpretando. Porque miren lo que dice el versículo 14, más adelante. Como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Ellos terminaron comprendiendo que iba a ser la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo dice, a pesar de esa advertencia, él dice que no, que él iba a subir a Jerusalén. Vamos a leer los próximos versículos, hermanos, comenzando en el 5. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, orábamos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Siga hasta el 14. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas. Aquí hasta ahí, vamos a aclarar ahí. Estamos viendo un recorrido, ellos salen de allí, simplemente aquellos discípulos le dijeron a Pablo, ¿sabes qué? No subas a Jerusalén. Ellos interpretaron de que el Espíritu Santo
al decirle el Espíritu Santo, Pablo va a sufrir en Jerusalén, quería que le advirtieran a Pablo. No se dieron cuenta que no era una advertencia, era un aviso. Yo quiero, ¿entienden eso? Yo quiero que quede claro. ¿Pueden entender eso? Sí, yo entiendo también que ellos por amor a Pablo no querían que sufriera. Claro. Pero entonces, la idea es, si el Espíritu Santo te dice, en Jerusalén vas a padecer, ¿ok? Vamos a suponer que usted le diga, mira, no vayas, en Formaye va a pasarte esto. El Espíritu Santo te dice, en Formaye te va a pasar esto. Tú piensas que al recibir eso, lo que te está haciendo es un aviso, de una advertencia de que no vayas. Pero no necesariamente el Espíritu Santo está diciendo eso. El Espíritu Santo está diciéndole un aviso, no una advertencia. Entonces ellos lo interpretaron como que el Espíritu no quería que fuera a Jerusalén. Pero en la Biblia muestra que era la voluntad de Dios que él fuera, y por eso Pablo dice, no, yo voy a ir, y procedió con su viaje. Vemos aquí el recorrido que él hace hasta llegar a donde llegó, a Cesarea. Cesarea es el puerto de Judea. Es el puerto de Judea. Y ahí llegaron y sucedió algo allí. Él se quedó en casa de Felipe, el evangelista. Allí se quedó, allí vivía Cornelio, según Hechos 10, y Felipe el evangelista. Cesarea hoy se le conoce como Caicerí. El puerto de Caicerí es Cesarea. ¿Okay? Dice la palabra, que es otro tema que resalta aquí, ya aclaramos el hecho. Y quiero, antes de añadir un tema más, que quede lo otro claro. Lo que quiero que quede claro es que nosotros tenemos que pedirle a Dios mucho discernimiento para discernir la voluntad de Él. No podemos llamarle a todo, no, porque es la voluntad de Dios. No, porque Dios me dijo esto. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿me entiende? Cuando Dios habla claro, habla con un propósito, y sobre todo cuando Dios habla, se cumple lo que Él dice. Se cumple. O sea, nosotros no podemos estarle llamando a todo voluntad de Dios, porque después vemos que nos extrañamos. No fue la voluntad de Dios, fue la mía. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Que lo segundo es que habían hijas doncellas que profetizaban. O sea, las hijas de Felipe, dice, eran profetisas. ¿Okay? Y por eso vamos a detenernos aquí un poquito a hablar acerca de este don de profecía. Cuando decimos aquí profetiza, era transmitir oralmente el evangelio. O sea, ellas eran profetisas, significa que ellas transmitían, tenían esa facilidad de transmitir oralmente el evangelio. Loida me compartía a mí en estos días de que ella le gusta repartir tratados, y de esa manera ella evangeliza, que ella no puede hablarle a una persona así, presentarle el evangelio. Y vemos que hay muchas personas que tienen dificultad en esto, tienen dificultad en sentar a una persona y decirle, este es el camino al cielo, esto es lo que tú tienes que hacer para ser salvo. Y hay personas que encuentran dificultad en presentar el evangelio, pero hay otros que no. Hay otros que tienen ese don, esa facilidad de decirle a una persona, esto es así, 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 y presentarles el evangelio. ¿Quién me pudiera presentar a mí el evangelio rápido a mí ahora? Yo todo el tratado. A ver, ¿quién me pudiera presentar el evangelio? No hay nadie aquí que esté preparado para presentarme el evangelio. Come on. Bueno, como hacen en Costa Rica, es que agarran a las personas cuando ya están en la puerta del quirófano y le dicen de una vez, si tú te mueres, ¿estás seguro para los Ok, pues yo quiero que alguien me presente el evangelio a mí rápido. No que tome toda la clase, pero rápido. 2 o 3 minutos. Mano Eladio. Yo pienso que la manera más específica es preguntarle a la persona si la persona entiende del porqué de su vida. Y si la persona dice, bueno, no sé, nací y ya estoy acá. Decirle de que el hecho de que él haya nacido es un propósito de Dios, porque fue creado por Dios, para gloria y honra de él. Pero hubo algo que se interpuso en el camino, que fue el pecado, por
Entonces Cristo es aquel que lo acerca nuevamente a Dios y hacerle entender el porqué de su vida. Me quedé un poquito convencido. Yo quiero que me convenzan a mí de por qué yo tengo que aceptar a Cristo. Convéncenme. ¿Para dónde me voy? ¿Para abajo? ¿Dónde es abajo? Ajá. Si yo estoy 100% seguro que si muero hoy, ¿a dónde voy? Al cementerio. Ok, tu alma. ¿A dónde va mi alma? Okay. Entonces, ¿cómo yo puedo resolver eso? A ver, Gladys, ¿por qué yo tengo que aceptar a Cristo en mi corazón? No me convence mucho. No. Ajá, explíqueme porque yo no sé. Dale. No, que Cristo murió para darnos salvación a todos y si tú eres un creyente y tienes fe en Él, vas a vivir eternamente con Él. Entonces, Ok, me convence un poquito más. Okay. Hermano Onelio. Bueno, para llegar a Dios antes de entrar por Cristo primero. Sí. Sí. Y si Cristo no, usted no tiene, como le digo, no puede entrar a Cristo, no va a llegar al Señor, así que tiene que entrar a llegar a Cristo primero. Exacto. Claro. Ok, trátalo, Oida, tú que siempre has repartido tratado. Yo le diría a la persona, usted sabe que todos nosotros somos pecadores y que no tenemos vida eterna, que necesitamos a alguien perfecto que nos limpie de todos nuestros pecados. A raíz de eso vino su Hijo al mundo, que es Jesucristo, que es el mediador entre Dios y nosotros, para dar su vida por nosotros y para que esa sangre que Él derramó allí nos pueda limpiar de todos nuestros pecados. Si usted no acepta esa sangre y no ama esa sangre y no cree que esa sangre es capaz de limpiarle de sus pecados, usted no va al cielo. Ahora, si usted lo reconoce a Él como que es el único Salvador que por su gracia de morir en una cruz sin pecado nos limpió nuestros pecados, entonces sí, al cielo. Quiere decir que ir al cielo no está basado en lo que yo puedo hacer. Sí, muy bien. Sí, claro que sí. Puedes comenzar una nueva institución, las hijas de Felipe. Ok, la idea que yo les hablo, esto era lo que hacían las hijas de Felipe. Cuando decimos, él tenía 4 hijas que profetizaban, eran personas que evangelizaban a otros, les mostraban a las personas cómo llegar a Cristo y cómo obtener la salvación de sus almas. Esa era la idea de encontrar allí a las hijas de Felipe. Ahora, podemos decir que aquí podemos notar los profetas dentro de la lista de dones a la iglesia, según Efesios 4:11. Con respecto a los profetas, ese es un tema que si podemos decir todavía existen o no, todavía está en función este don, sí o no, ¿qué podemos decir al respecto nosotros? Han pasado ya prácticamente 2000 años de esto que está ocurriendo aquí. No solamente encontramos a las hijas de Felipe, sino que en los próximos versículos, vamos a ver si nos da tiempo, no creo que nos dé tiempo con el tiempo de la clase, se encuentra Pablo con Ágabo, que era un profeta. O sea, ¿existen estos profetas hoy, sí o no? ¿Okay? Fíjense, según Parker, que es un comentarista del libro de Hechos, dice, no hay razón de distinguir el ministerio y la función de los profetas del Nuevo a los del Antiguo Testamento. Quiere decir, él dice, todos esos profetas del Antiguo Testamento no fueron diferentes a los del Nuevo Testamento. No hay razón para distinguirlo. Ellos recibían revelaciones directas de Dios para el pueblo de Dios.
Recuerden que la función de un profeta es prácticamente representar a Dios ante el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que es espíritu. A Él no lo vemos, ni hemos escuchado su voz. Imagínense, yo no quiero que Dios me hable, en el sentido de que si a mí me cae un trueno al lado, yo doy un brinco más grande que este techo. Y eso es un simple trueno. Ahora usted se imagina oír audiblemente la voz de Dios. No se puede oír la voz de Dios audiblemente. Entonces Él usó hombres. Porque si Él le quería dar un mensaje a un hombre, tenía que usar a un hombre. En una ocasión usó un animal. En 2 ocasiones usó un animal. ¿Se recuerdan esas 2 ocasiones? La serpiente y después el burro. En 2 ocasiones usó un animal porque lo quiso así. Así hace Dios las cosas. Él hace lo que Él quiere con su creación. Pero lo normal es que si Dios le voy a dar un mensaje a un hombre, use un hombre. ¿Entiende? Además usó ángeles. Pero cuando Él daba la profecía, Él usaba a hombres para mostrarle a los hombres su voluntad, lo que Él quería de ellos. Siempre los profetas jugaron un papel muy importante en lo que son los planes de Dios, que no solamente pronosticaban eventos futuros, pero enseñaban al pueblo cuando no había nada escrito. No había nada escrito. En el Antiguo Testamento no había tampoco nada escrito. Eso se fue escribiendo y se fueron acumulando los libros, pero hubieron tiempos que no había nada escrito. Se dice que el Pentateuco fue escrito por Moisés. Miles de años después de la creación, Moisés pudo escribir que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque Dios se lo reveló. ¿Okay? A uno se pregunta, bueno, ¿y por qué Adán no escribió? Así lo quiso Dios. Escribió Moisés. Entonces ellos jugaron un papel muy importante. La función más importante del profeta era enseñar al pueblo la voluntad de Dios. Y también pronosticaban acontecimientos futuros. La función del sacerdote es diferente. ¿Cuál es la función del sacerdote? Es a la inversa del profeta. Exacto. Si el profeta representa a Dios ante el pueblo, el sacerdote representa al pueblo ante Dios. Y eran los que hacían sacrificios y daban ofrendas y oraciones, etcétera, porque representaban a Dios ante el pueblo. ¿Okay? Ahora, durante el Nuevo Testamento hubieron profecías. Cuando hablamos de profecías, con índole de pronósticos, que Dios las preservó en el canon de las Escrituras, como esta que tenemos aquí que estamos estudiando. Hubieron otras que simplemente no fueron conservadas. ¿Right? Cuando el Espíritu Santo empezó a formar el cuerpo de Cristo, la iglesia, recuerden, no había más que el Antiguo Testamento. Eso era todo lo que tenían. No tenían los 27 libros del Nuevo Testamento como tenemos nosotros hoy. Y la iglesia y la dispensación de la gracia no eran vistas en el Antiguo Testamento. Me llamó la atención eso. Hermana, búsqueme Efesios 3, versículo 5. Uh-huh. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hubieron cosas que estaban siendo reveladas ahora en la etapa del Nuevo Testamento a estos apóstoles que eran misterios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando decimos misterio significa todo lo que tenga que ver con la iglesia y con la gracia. Eso era un misterio para el Antiguo Testamento. Pero ahora estaba siendo revelado nuevo. Y entonces para poder revelar todas estas cosas nuevas, el Señor usaba profetas. ¿Entienden la idea? El Señor usaba profetas para Él revelar lo que hoy nosotros tenemos con tanta facilidad en el Nuevo Testamento. Hoy lo único que tenemos que abrir el libro de Juan y leer del Evangelio.
O el libro de las cartas de Pablo y tener doctrina. Hoy simplemente la abrimos y ya. Pero ¿y qué de aquel entonces cuando nada de esto estaba escrito? ¿Cómo lo hacían? Dios, por medio del Espíritu Santo, a través del don de la profecía. ¿Okay? Pero todo lo que nosotros querramos saber de Dios, todo, ya está en el Nuevo Testamento, ya está en la Biblia. Quiere decir, yo no me tengo que volver loco buscando una nueva revelación o buscando algo nuevo que Dios me quiera decir. Porque lo que Dios me quiere decir ya está en la Biblia. Inclusive sabemos que si vamos a tomar la profecía en cuanto a pronóstico, no hay profecía más amplia que el Apocalipsis. En el mismo Apocalipsis ya Dios nos está mostrando todo lo que va a ocurrir en el futuro, con lujo de detalle. Quiere decir que yo no tengo que decir, bueno, y ahora voy a ver qué es lo que va a pasar en el futuro. Precisamente cuando los hombres comienzan con esa actitud, es que viene el enemigo y le pone cosas extrañas en la mente. Y ahí es cuando dicen, Dios me habló y me dijo esto. No, Dios no te habló y te dijo nada de eso. Porque lo que Dios habló ya está escrito en el Nuevo Testamento. Ya está escrito. Por eso es que si hoy día existe el don de profecía, tendremos que verlo como evangelistas. O sea, las personas que comparten el evangelio con otro que no lo sabe. Cada vez que usted se acerca a una persona y le habla de Cristo, le habla del camino al cielo, usted está usando ese don de profecía. Usted le está enseñando a esa persona algo que Dios quiere que él sepa. Con relación a los pronósticos futuros, a decirle, mañana se me va a partir una uña. Sí, con relación a eso, mi posición es, no me atrevo a tener una postura definida en el sentido de que mi mente es muy finita como ser humano y yo no soy quien para decir Dios va a obrar así o Dios no puede obrar así o Dios no puede obrar de esta manera o de la otra. Dios tiene sus medios. El profetizar acontecimientos lo tengo en el mismo nivel que los sueños y las visiones, en el mismo nivel. A mí nunca me ha pasado, pero si le pasa a otro, es lo que yo le digo, en mi finitud humana, prefiero quedarme callado y no opinar, porque a lo mejor es real, a lo mejor no es real. Eso es cada una experiencia muy personal con el Señor. Pero yo sí creo de que precisamente cuando Cristo se fue, Él dijo, yo no los voy a dejar solos, yo voy a dejar con ustedes al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a estar todos los días con ustedes como creyente. Y yo sí creo en esa voz suave, en lo más profundo de tu interior, que va guiando tu alma. Y muchas veces te dice, no cojas por aquí, no cojas por allá, no hagas esto, no hagas lo otro. Hay veces que lo obedezco, hay veces que le desobedezco, pero la voz es real y está ahí dentro de mí. Y yo sé que esa es la voz del Espíritu Santo. Y yo sé que eso es lo que sí el Señor me dejó en su palabra para ser mi guía. Yo tengo suficiente con los problemas que tengo en el presente como para que alguien me esté diciendo lo que me va a pasar la semana que viene. Es más, no quiero saberlo. Si tú vienes a decirme a mí, te voy a profetizar lo que te va a ocurrir el domingo, no me lo digas, please, don't tell me, porque ya yo tengo suficiente con lo de hoy. Ya con lo de hoy me basta. Dice la palabra, basta cada día su propio afán, para que yo quiero saber que el viernes que viene me va a arrollar un tren. No, prefiero no saberlo. ¿Entiendes? Estamos entendiendo el don de profecía. ¿Ok? Loida, ¿qué te iba a decir? Sí, la otra vez cuando estaban con lo que el Espíritu Santo habló y Pablo, que si obedeció o no obedeció, entonces este pensamientos ahora con lo que se dijo aquí, se acaba de confirmar. Como dice, el Señor nos dejó un consolador. Tenemos que tener a través de todos los estudios que hemos tenido de Pablo, cómo ellos amaban a Pablo, cómo querían a Pablo. Y a lo mejor Dios nos estaba consolando
Exactamente. Entonces, hermanos, no quiero seguir ampliando sobre el don de profecía, pero ¿hay alguna pregunta con relación al don de profecía? Yo no tenía una pregunta, pastor. A mí me gustaría, por eso usted dijo que el hecho de que yo personalmente conozco gente que no se tiran a la calle si antes no leen todo. No, porque doña Bárbara Walter era la que consultaba, que hacía que presidente, y si él lo hacía, yo lo puedo hacer. Y pues ya está tu fe. O sea, tú tienes que saber que día a día tú tienes que cada día resolver. Y eso me ha ocurrido, y se lo he dicho a personas que yo sé que no les ha gustado, pero el Señor me dice, hazlo, dile, hoy, tiene un problema, lee la Biblia. Y esa es mi manera de yo hacerlo. O sea, y no me tiro abajo porque no que tengo que ver la vuelta al mercado, que tengo que ver qué sé yo quién. El Señor les reprenda. Así mismo. Las personas que lean la Biblia y oren antes de tirarse a la calle. Mire, ok, vamos a continuar con los próximos versículos. Entonces, no hay duda en cuanto a nuestra posición con relación al don de profecía. ¿Okay? Cuando dice la palabra, los profetas profetizaron hasta Juan, significa que Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento, antes del nuevo pacto que Dios hizo con el hombre. Por eso dice, profetizaron hasta Juan. Todos los profetas que profetizaron hasta Juan tenía que ver con el pueblo de Israel, con Cristo, y a veces acontecimientos a naciones que de alguna manera tuvieron que ver con Israel. ¿Okay? Usted ve todos esos profetas menores que te le tiene profecía a Nínive, y etcétera, a otros lugares, Egipto. Todos esos lugares tuvieron algo que ver con Israel, porque la Biblia está centrada en Cristo y en el pueblo de Israel, que fue quien trajo a Cristo. Quiere decir, todo tiene que ver con Cristo. Vino el nuevo pacto, que fue cuando Cristo murió en la cruz. Tenemos el nuevo pacto de gracia. En lo que se completa el Nuevo Testamento, ¿okay? En lo que el canon elige los 27 libros que formaron el Nuevo Testamento, hubo un tiempo de una revelación oral. En ese tiempo de esa revelación oral, donde Dios estaba revelando estos misterios que no se conocían en el Antiguo Testamento, Dios usó profetas. Con lo mismo que usó profetas del Antiguo Testamento, tenían la misma función. Pero si la profecía tiene que ver con Cristo, y ya está completa en los evangelios, y ya tenemos todo en la Biblia lo que necesitamos, incluyendo el futuro, en el Apocalipsis, quiere decir que como revelación y enseñanza de Dios no necesitamos ninguna nueva. Esa tiene que ser nuestra postura. Yo no tengo que pensar de que algo nuevo Dios me va a revelar, porque eso sucedió con José Smith y hoy día están los mormones. Eso sucedió con Carlos Razo y hoy día están los testigos de Jehová. Y un montón de sectas que surgieron de personas que estaban dentro de iglesias cristianas, que comenzaron a decir, ¿sabe qué? Tuve un sueño. Porque José Smith tenía 14, 15 años, que sabe lo que se había fumado cuando Dios le reveló, cuando comenzaron a tener el sueño. De los adventistas. Entonces nosotros tenemos que estar claro que todo lo que yo necesito saber de Dios está en la Biblia, léelo. Y aún leyéndolo, se nos es imposible saberlo todo. ¿Para qué yo quiero cosas nuevas? Lo nuevo que está por venir, el futuro, el fin del mundo, está en Apocalipsis. Ahora, que Dios, yo sé que yo tengo al Espíritu Santo guiándome, pero si Dios a través de la hermana me viene y me dice, mira pastor, mañana no salga a la calle porque el Espíritu me dijo que le va a caer un rayo arriba. Yo no sé, tú sabes. A lo mejor le hago caso y me quedo en la casa. Pero ahí donde yo no me atrevo, a pasar esa, ¿me entienden? A pasar esa pared donde yo me atreva a decir, Dios no puede hacer esto, Dios no hace lo otro. Él obra como Él quiera obrar. Y yo respeto a toda persona que haya tenido una experiencia así. La respeto. Yo no la he tenido. Yo lo que he tenido es esa voz guiándome en mi caminar. Eso sí yo lo he tenido. Pero experiencias extraordinarias como sueños, visiones,
y cosas así, no las he experimentado, pero el que la haya experimentado, esa es su experiencia con el Señor, lo respeto. ¿Por qué? Ahora, noten aquí cómo sigue el versículo, el 10, lea hermana. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Entonces no nos asuste de que los hechos muestre profetas. Habían profetas, Dios estaba usando profetas. Ahora, lo que Él va a hacer, que va a pronosticar algo en la vida de Pablo, que inclusive va a confirmar lo que los discípulos de Tiro le habían dicho, recuerden, tiene repercusión con el Evangelio. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando yo digo que Dios me está revelando cosas en mi vida secular, a cosas que tienen que ver y retundan con el reino de los cielos, con el Evangelio y lo que va a suceder. Hay que tener eso pendiente. ¿Ok? Ok, vamos a continuar, hermana, ¿qué dice? Sí, el 11. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Siga, hasta el 14. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Porque lo que sucedió es que estando en la casa reunidos, ellos usaban un cinto, era una pieza de vestir que servía para la ropa interior y exterior atado a la cintura. Parece que, acuérdense que eran las batolas aquellas, túnicas, y entonces usaban un cinto para amarrárselo en la cintura y que quedara ceñida la cintura, ¿entiendes? Entonces, para la comodidad, exacto, para la comodidad como nosotros hacemos, y yo lo primero que hago cuando llego a la casa es soltar los zapatos, ponerme un short y un pullover cómodo. Y mientras más viejito el pullover, mejor. Sí. Y ese a sentirme cómodo. Bueno, él llegó a la casa, se quita aquel cinto, parece que como era costumbre, había un lugar donde los ponían. ¿Me entiendes? Como cuando uno se quita un abrigo lo cuelga. Cuando llega este profeta Ágabo, llegó, había muchos cintos, porque habían varios reunidos. Coge este cinto y dice: del varón que sea este cinto, lo van a atar en Jerusalén, o sea, lo van a encarcelar. Eso fue lo que pasó. Y eso indica que él no sabía de quién era el cinto. No. A ver, aquí inspiración del Señor. No sabía. Por el Espíritu Santo. Y no tenemos que dudar cuando Lucas dice que por el Espíritu Santo habló Ágabo. Pero recuerden, no estamos hablando aquí de cualquiera. No estamos hablando aquí de una situación. Estamos hablando de Pablo, que llevaba una misión a Jerusalén. Y Dios tenía planes con él, que iba a llegar hasta Roma. Que iba a dar testimonio de él hasta Roma. Esto es algo grande. Se está completando el ministerio de Pablo. Porque nosotros sabemos, ya hemos llevado ya 3 estudios de sus 3 viajes misioneros y estamos entrando ya en el último, que es cuando él va a Jerusalén. Lo sabemos, él va a Jerusalén, lo cogen preso, se mete 2 años preso allí en Cesarea, es llevado a Roma, en Roma vuelve a estar un tiempo preso hasta que terminó decapitado. Pablo terminó decapitado. Ya estamos casi llegando al final de la vida de Pablo. Pero eso lo sabemos nosotros porque tenemos los 28 capítulos de Hechos. Pero en aquel entonces no lo sabían. No sabían qué iba a acontecer. A mencionar cárcel, bien podía terminar en ejecución. Y entonces Dios usa al Espíritu Santo a través de este don de profeta, del profeta Ágabo, para anunciar lo que le iba a acontecer a Pablo. Y vemos ahí la respuesta de Pablo. Él dice, imagínense, cuando escucharon eso, empezaron la gente a llorar, a lamentarse. Y él decía, pero ¿qué hacen ustedes llorando? Sí, ¿sabe que yo estoy dispuesto a morir por Cristo?
Y es ahí mi pregunta, ¿por qué Pablo estaba dispuesto a dar su vida por Cristo? ¿Por qué? Convicción. Por convicción. ¿Por qué otra razón estaba Pablo dispuesto a dar su vida por Cristo? Porque él sabía perfectamente a quién servía, ¿A quién servía, hermano? al dueño de su vida. Muy bien. A ver, otra razón. ¿Por qué Pablo decía, sabes que no estén llorando por mí? Porque si tengo que dar mi vida, no me importa. Él vive en un lugar mejor que este, de todas maneras. Y esa es su misión. Ujú. No pudiese nada, porque lo que ya era la voluntad del Señor ya. Mira, nosotros tenemos aquí entre nosotros un soldado del ejército. ¿Verdad? Y tú estás en el ejército porque tú estás dispuesto inclusive a dar tu vida, ¿no es cierto? Por el bien, proteger la nación y por el bien de la nación. Ese es el sentir del soldado, ¿no es cierto? De que hay algo más, algo mayor, una razón mayor que hasta tu propia vida. El hecho de estar dispuesto a dar su vida, y nosotros hemos orado mucho por él y tenemos que seguir orando por él para que el Señor le guarde y le cuide en su carrera militar. Pero tenemos un buen ejemplo aquí de lo que una persona es capaz de hacer por sus convicciones. Pablo era un soldado de Jesús, era un soldado de Cristo, él tenía una mayor causa, él trabajaba para el reino de los cielos, para ganar almas. ¿Cómo él no iba a estar dispuesto a dar su vida por esta causa? Claro que sí, no le intimidaba ni Cinto, ni Ágabo, nada le intimidaba para él terminar su misión. Él tenía algo que cumplir y él lo iba a cumplir, no importa que le costara la vida. Hermano. Era tal la exactitud que tenía Pablo de servir a Cristo, que él podía decir perfectamente que para él el morir era ganancia, pero él tenía esas dos opciones, porque él decía, si yo vivo, para mí es mejor por causa de vosotros, porque él amaba el predicar el Evangelio, pero él sabía perfectamente que si moría, sabía a quién estaba sirviendo y dónde iba a ir. O sea, sus Y convicciones Pablo, eran claras. Pablo pudo entender el propósito de la vida. Que el propósito de la vida es ser un adorador de Dios por la eternidad. Y para lograr ser un adorador de Dios por la eternidad, tenemos que tener un encuentro personal con Cristo Jesús, porque Él es quien nos justifica ante Dios. Y Pablo lo tuvo. Y esto era tan grande para él, que él se entregó su vida a predicar el Evangelio y llevarlo a donde no lo conocían, ¿no? Desde que Jesús nació y vino al mundo, el propósito después es el reino de los cielos, que consiste el Ujú. Evangelio. Y el Evangelio es por fe a qué? Por fe a las promesas que Dios nos ha dado. Y en comparación hay más vida en una eternidad que en 70 años. Ujú, exactamente. Dice los discípulos que cuando ellos terminaron de escuchar a Pablo, desistieron de seguirle diciendo que no subiera a Jerusalén. Y vemos por qué Dios escoge a este hombre. Porque era un hombre, como dice, decisivo. Eso es lo que me gusta de la vida de Pablo. Que él era un hombre bien definido y bien decidido en lo que él tenía que hacer. Antes de Cristo era tanto su celo por Dios que mataba a los cristianos. Pero cuando él se convierte, entonces él se convirtió en ser perseguido y en tener que él mismo dar su vida por Cristo. Pero él era un hombre decidido, firme. Él no estaba de allí para acá. En un tiempo estoy por aquí arriba, pero otro tiempo estoy por allá abajo. Pablo no existía la ambivalencia. Tú ves los cristianos que a veces mucho auge, mucha cosa, pero de buenas a primeras hacen así, se baja la espuma como el Alcacerse, y ahí queda hasta que vuelvan a tener un avivamiento, se vuelven para arriba y vuelven a caer. Esa no es la vida que Pablo nos está mostrando. Estaba definido en lo que él tenía que hacer. Hermano, ¿usted quería decir algo? No, el legado, hermano, que él nos dejó es prácticamente un vivir constante, ¿no? O sea, y cada vez que uno lee de Pablo, uno dice, wow, era un fiel servidor del Señor. Pero noten, hermano, no solamente fue Pablo, todos los apóstoles, los 12 apóstoles, de alguna manera murieron martirizados. Después vino una etapa de persecución en la iglesia donde eran
fueron miles los cristianos que eran lanzados en los pozos de leones, quemados en hogueras. Los ponían como antorchas, les cortaban la cabeza y las cabezas servían de antorchas para alumbrar la ciudad. ¿Por qué estaban dispuestos a esto? Bueno, para poder estar dispuesto a esto es porque algo mayor que mi vida tengo que tener. Algo mayor que mi vida. Y ese algo mayor es Cristo. Por eso Cristo es nuestro mayor tesoro. Y eso, según tú valorices lo que tú tienes en Cristo, va a ser tu entrega y tu dedicación a Él. A medida que sea tu grado de agradecimiento por lo que Él hizo por ti en la cruz, tú vas a entregarte a servirle. A medida. Y en Pablo tenemos un ejemplo. No sé si hay alguien más que quiera decir algo. Sí, hermana. Dígame. ¿Qué hago fuera de lo que se habla? Ajá. Quiero que usted me ayude a sacar esta duda o este coraje que llevo por dentro. Ujú, Mi hija mayor es cristiana Ujú. y ella vive en Georgia. ujú, Hace 3 semanas no va a la iglesia y hoy le dije por qué. Vino por un comentario que hizo el pastor. ujú. Esos momentos que tiene usted también de hacer esos chistes sanos, que él dijo que el castigo mayor que le da a sus hijos es decirle que lo vas a llevar a vivir con una familia negra Ay, para que carezcan de lo que necesitan, que sepan lo que se sufre. ay, hermano, eso es horrible. ¿Usted cree eso? No, definitivamente que no. Yo no voy a la iglesia, Pero hermana, por eso es, pero usted tiene que decirle a su hija que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús, no en ningún hombre, ni en lo que digan los hombres. Y eso es desastroso. Oh, eso es desastroso. Y ese pastor le va a dar cuenta a Dios por eso que ha dicho, porque dice Hechos que de un solo linaje hizo Dios a todos los hombres. Y usted, bueno, usted estuvo presente cuando nosotros dimos aquí una clase acerca de la raza, de que todos somos una raza, la raza del ser humano. De un solo linaje fueron creadas todas las razas. Eso es una aberración horrible. tú no dijiste nada. Si no, yo no he vuelto más ni voy a volver. Bueno, si yo estuviera en su lugar, hermana, si yo no estuviera, mire, si yo estuviera en esa iglesia, si yo estuviera en esa iglesia, yo le diría a ese pastor, le mostraría su error y efectivamente más nunca iría. No, porque ahí se le siente humillado. No, yo no puedo estar en un lugar donde un líder que supuestamente me tiene que mostrar el amor de Dios me hable a mí de esa manera. Pero eso sí, eso no significa dejar a Cristo ni dejar de congregarse, porque entonces, amén, está bien, que busque otro lugar, el respaldo. O si no se atreve a hacerlo por oral, que lo escriba en una carta y se la mande, pero que se lo deje saber. Eso le dije yo, no te despidas, no dejes de ir a la iglesia sin que los demás sepan, no por ti, porque ya tú estás servindo. Sí, pero eso es, no cometan no. con otra persona, para que si otra persona está, no se sienta igual, porque él vuelva a hacer su comentario. Sí, feo, es increíble que eso salga de una palabra de un pastor, tremendo. Bueno, hermano, la semana que viene vamos a continuar viendo a Pablo ya cuando ya él se dirige a Jerusalén. Entramos en una fase interesante porque vamos a ver todo lo que a él le sucedió. Pero hoy, ¿qué pudimos aprender hoy? De todo lo que se ha enseñado en la clase. Nosotros tenemos algo muy grande. Es la salvación de nuestras almas en Cristo Jesús. Y tenemos que considerar eso nuestro mayor tesoro en la tierra. Nuestro mayor tesoro. Y si lo consideramos, nos vamos a entregar a Cristo, lo vamos a compartir con otros. Y vamos a hacer lo que Pablo hizo. Estar dispuesto a lo que sea. Por tal de servir a Cristo. Y vamos a dejar ya el ñe. Es cierto, ¿no es cierto, hermana Cecilia? A veces cuántas excusas ponemos y cuántas cosas. Así que eso, por lo menos yo quiero que se lleven eso con ustedes de la clase. Nos ponemos en pie y nos despedimos.